Vamos a empezar el tema sucesiones y series. El tema sucesiones lo necesitaremos cuando trabajemos con series numéricas y estas a su vez serán fundamentales cuando se aborde el tema series de Taylor. Ya trabajaste alguna vez con sucesiones, por ejemplo, cuando definimos integral definida, vimos que las sumas inferiores formaban una sucesión creciente acotada. ¿Sí? Era una suma inferior menor o igual que la suma inferior que seguía con mayor número de subintervalos en la partición. Y todo eso no podía ser superior a lo que íbamos a llamar S, que era en ese momento el área bajo la curva. ¿Sí? Decíamos entonces que teníamos una sucesión creciente y acotada. Ahora, ¿qué es una sucesión? O sea, ya vimos, trabajamos, mencionamos algo de sucesiones, pero tenemos que definir qué es una sucesión. En este curso vamos a referirnos a sucesiones, a las sucesiones numéricas infinitas. Una sucesión es una lista de elementos en un orden dado, es decir, vamos a tener un conjunto de elementos, pero tenemos que respetar el orden en que están dados esos elementos. Por ejemplo, los números 1, 4, 9, 16, puntos suspensivos van a formar una sucesión numérica infinita. ¿Sí? De ahora en más, insisto, vamos a llamarla sucesión. Esos números que están listados son los elementos de la sucesión. ¿Sí? Nos vamos a referir como a los elementos de la sucesión esos números. Y esa sucesión es diferente a una sucesión que tenga los mismos números pero en diferente orden. Por ejemplo, la sucesión 1, 9, 4, 16 tiene los mismos elementos, pero no va a ser la misma sucesión que la anterior. Entonces, nos quedamos con la idea de que la sucesión es una lista de elementos que lo vamos a dar en determinado orden. Como vimos recién que le pusimos puntos suspensivos, tenemos que la sucesión tiene un primer elemento, en el ejemplo era el 1, y no tiene último elemento. Teniendo presente que los elementos en la lista ocupan una posición definida, podemos definir una función sucesión con dominio igual al conjunto de números enteros positivos. Normalmente nosotros indicaríamos una función como f de n, pero en este caso la vamos a indicar como a sub n, donde el n que está como subíndice lo que está indicando es la posición que va a tener el elemento en esa lista o en esa sucesión. En el ejemplo anterior que teníamos 1, 4, 9, 16, podemos indicar el elemento general, es decir, el que va a ocupar una posición n en esa lista, ¿sí? El que va a ocupar en la posición n en esa lista como n cuadrado. También podemos, entonces, este es el elemento general, podemos indicar que la sucesión está dada por ese elemento general, o podemos indicarla indicando algunos elementos de la sucesión, por ejemplo el 1, 4, 9, 16. Cualquiera de esas dos formas es válida. Ahora yo la voy a representar gráficamente como una de las formas en que se puede representar es en el plano, donde vamos a ir dando valores a n y vamos a ver qué valor resulta. De esa manera, siempre nos vamos a mover en n de izquierda a derecha y vamos a ver el comportamiento de esa sucesión. Entonces, el primer elemento ya dijimos que era cuando n vale 1, resulta ser 1. El segundo elemento, cuando n vale 2, va a ser 4.
Cuando n vale 3, eso va a ser 9, y cuando n vale 4, el elemento va a ser 16. Vamos a decir que esta es una sucesión creciente, ¿sí?, no acotada, y es divergente. Entonces, así como hablamos de sucesión creciente acotada para las sumas inferiores, que resultaba ser convergente, en este caso, esta es una sucesión creciente no acotada, es divergente. Entonces, vamos a tratar de entender, o vamos a definir cada uno de estas palabras que aparecen en esta afirmación. Dijimos entonces que es una sucesión creciente no acotada y es divergente. Primero, la sucesión creciente, decimos que una sucesión es creciente, una sucesión a sub n es creciente si para todo n se cumple que a sub n es menor o igual que a sub n más 1. Es decir, que si tomo un elemento n, en una determinada posición n, ese elemento tiene que ser mayor o igual que el elemento que sigue. La sucesión va a ser decreciente si para todo n se cumple que a sub n es mayor que a sub n más 1. En el ejemplo anterior era 1, 4, 9, 16. Estamos entonces frente a una sucesión creciente. ¿Qué otra cosa tenemos que entender? Sucesión acotada. Vamos a hablar de una cota superior, k, si para todo n se cumple que el elemento a sub n es menor que esa cota. En el caso anterior no podemos encontrar una cota superior, por lo tanto la sucesión no va a ser acotada. ¿Sí? Recuerden, era 1, 4, 9, 16, el otro elemento será 25, después 36. No podemos encontrar una cota superior. Y la cota inferior podemos llamarla k minúscula si para todo n se cumple que a sub n es mayor o igual que k. Si existen ambas cotas, vamos a decir que la sucesión es acotada. Si alguna de las cotas no existe, no va a ser acotada. En el caso del ejemplo anterior tiene cota inferior, pero no tiene cota superior. Por eso decimos que no es acotada. Ahora, lo que tenemos que definir es divergente. Para eso vamos a hablar de sucesión convergente. Vamos a decir que la sucesión a sub n es convergente si el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es igual a L, ¿sí?, siendo L un número real. Entonces vamos a decir que la sucesión es convergente si existe ese límite, y vamos a decir que la sucesión converge a ese límite. La definición de límite de a sub n cuando n tiende a infinito está escrita acá abajo y es similar a la definición de límite en el infinito cuando trabajábamos con función de variable real. Excepto que acá tenemos que aclarar que n minúscula pertenece a los números naturales o a los enteros positivos. Vamos a ver un ejemplo, una representación gráfica para una sucesión que tiene como elemento general 1 sobre n. El primer elemento entonces es 1, el segundo va a ser un medio, porque sería 1 sobre 2, después un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. ¿Sí? Esta sucesión va a ser una sucesión decreciente, va a tener límite, porque cuando n tiende a infinito nos damos cuenta que 1 sobre n va a tender a 0. Es decir, esta sucesión es una sucesión convergente. Vamos a ver a continuación otra sucesión que en principio es parecida, porque sería 1 sobre n, pero va a ir alternando el signo. Este n que está como exponente dice menos 1 a la n,
Cuando n sea impar, va a ser que el término, que todo el elemento este sea negativo. Entonces el primer elemento va a ser menos 1, el segundo va a ser un medio, ¿sí? Va a ser positivo, el tercero va a ser menos un tercio, después un cuarto, menos un quinto, un sexto, menos un séptimo, un octavo será el que sigue, negativo un menos un noveno y positivo un décimo. Si seguimos dibujando o representando más elementos, vamos a ver que también esto tiende a cero. No importa que vayamos teniendo elementos positivos y negativos, vamos a ver que ese límite existe y va a ser igual a cero. Entonces, recién teníamos una sucesión decreciente que era convergente. Acá tenemos una sucesión que no podemos hablar de que sea creciente o decreciente, porque no cumple ninguna de las dos definiciones, y lo mismo es convergente. Y teníamos el caso de n cuadrado, que era creciente y no era convergente. Vamos a ver un teorema que me garantiza a mí, bajo ciertas condiciones, de tener una sucesión convergente. Cuando hablamos de sucesión monótona, nos referimos a que la sucesión va a ser creciente o decreciente, ¿sí? A eso se refiere monótona. En el primer caso era monótona creciente y en el segundo caso, que era 1 sobre n, teníamos una sucesión monótona decreciente. Tenemos que si la sucesión monótona está acotada, entonces es convergente. La primera sucesión monótona que vimos que era n cuadrado, esa era monótona creciente pero no tenía cota superior. Tenía cota inferior pero no superior. La segunda, que era 1 sobre n, esa es una sucesión monótona decreciente con cota superior y cota inferior y esa entonces es convergente. Bajo la condición, solamente bajo la condición de monótona, vamos a poder decir que acotado y convergente es equivalente. Pero tiene que tener la monotonía, si no, no. En la tercera que vimos un caso donde no es monótono y sin embargo es convergente lo mismo. Este teorema es útil cuando después nosotros veamos el tema de series. Tenemos como observación a esto, algo de lo que estaba diciendo, que cuando la sucesión es acotada, pero no es monótona, no se puede asegurar su convergencia, ¿sí? Nosotros vimos un ejemplo donde la sucesión era acotada y era convergente, pero no se puede garantizar la convergencia solamente por ser acotada. Tiene que ser monótona también. Ahora llegamos al tema series. El tema series lo vamos a encarar como una nueva sucesión que se forma a partir de otra sucesión. Entonces nosotros tenemos originalmente una sucesión que va a ser la sucesión a sub n y a partir de a sub n vamos a armar una nueva sucesión que después la vamos a llamar serie. Esa nueva sucesión va a ser una sucesión de sumas parciales. Entonces vamos a ver cómo armamos esas sumas parciales. Primero lo que vamos a hacer es, el primer elemento de la nueva sucesión va a ser coincidente con a sub 1, el segundo va a ser la suma de los dos primeros, el tercero va a ser la suma de los tres primeros, y el elemento S sub n va a ser la suma de los n primeros elementos. Acá está aclarado que debido al valor que va tomando cada suma parcial, por ejemplo, en S sub 2 lo puedo escribir como la suma anterior más el elemento correspondiente al segundo lugar. S sub 3 va a ser la suma anterior más el elemento de la sucesión original que ocupa el lugar 3. Y S sub n va a ser el elemento
anterior, suma parcial anterior, más el elemento A sub n que le corresponde a esa posición. ¿Sí? Entonces, a partir de una sucesión A sub n, nosotros vamos a armar otra sucesión que la vamos a llamar S sub n. ¿Sí? Y a esta sucesión nueva la vamos a llamar serie y vamos a decir que la podemos simbolizar como la suma desde 1 hasta infinito de A sub n. No se pueden sumar infinitos elementos, es simplemente una forma de indicar lo que sería la sucesión, la sucesión de sumas parciales, que vamos a llamar S sub n. Ahora, si esta nueva sucesión es convergente, el límite de S sub n lo podemos llamar S y vamos a decir que es la suma, que representa la suma de esa serie, ¿sí? Dándole significado a esta forma de escribirlo de la forma sumatoria. Pero en realidad lo que estaríamos haciendo es calculando un límite. Bueno, si existe el límite de S sub n, entonces esta serie, que no es otra cosa que una sucesión de sumas parciales, va a ser convergente. Vamos a ver entonces, vamos a trabajar con la sucesión A sub n, 1 sobre n, y vamos a representar la serie o la sucesión de sumas parciales S sub n. El primer elemento coincide en ambos casos. En rojo va a ir disminuyendo A sub n, ya vimos que esto va a ir tendiendo a 0, pero en azul, debido a que estos valores rojos son positivos, la sucesión de sumas parciales va a ir creciendo, ¿sí? Y vamos a tener entonces que este valor 1 le tengo que sumar un medio, me va a quedar 3 medios. El próximo elemento va a ser un tercio para la sucesión A sub n. Cuando se lo sume a 3 medios que está acá, voy a tener un valor superior. Es decir, a medida que avance aumentando n, debido a que los elementos de la sucesión 1 sobre n son positivos, la sucesión de sumas parciales va a ir creciendo. Va a ser una sucesión que no voy a conocer el término general, no voy a conocer el término general de esa serie o el elemento general de la sucesión S sub n, pero tengo muy presente que va a ser una sucesión creciente y que no va a estar acotada, ¿sí? Esa sucesión no va a tener un límite, por lo tanto esa sucesión nueva que es S sub n va a ser una sucesión divergente. Ahora vamos a ver el teorema, la condición necesaria de convergencia para una serie. Hace un ratito hablaba de que para la serie que habíamos definido como la suma, o como la sucesión de sumas parciales de 1 sobre n, decíamos que era divergente y que no podíamos conocer el término o el elemento general de esa sucesión de sumas parciales, no conocíamos S sub n. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos empezar nosotros a estudiar la convergencia, el carácter convergente o divergente de una sucesión de sumas parciales de ahora en más, llamada series, a partir del elemento general A sub n de la sucesión que da origen a esa nueva sucesión de sumas parciales. Entonces el primer teorema me dice que si la serie es convergente, entonces el límite de la sucesión es 0. ¿Para qué nos va a servir este teorema si ya sabemos que la serie es convergente? ¿Sí? Justamente porque es una condición necesaria para que la serie converja, que el límite de A sub n sea igual a 0. Es decir, que si el límite es igual a 0 no es condición suficiente, es condición necesaria. Si el límite A sub n es 0, no es condición suficiente. La serie armónica con la que estuvimos trabajando, que sabemos que es divergente por lo que estuvimos diciendo, vamos a tener que se cumple que el límite de A sub n es 0, pero diverge.
Ahora, si tomamos otra sucesión distinta o una serie distinta formada a partir de otra sucesión y el límite de A sub n me da distinto de 0, entonces vamos a tener que la serie es divergente.